Todo el mundo tiene un conocido, un familiar, que compró un inmueble utilizando un boleto de compraventa. Generalmente la gente cree que es propietario, que es titular cuando compra con un boleto de compraventa. Hoy vamos a responder algunas preguntas como ¿qué es un boleto de compraventa? ¿Cuáles son los requisitos para que tenga validez? ¿Es válido comprar un terreno con un boleto de compraventa? ¿Soy propietario si compro con el boleto? Vamos a hablar de estos temas. Mucha gente tiene un boleto y no sabe los riesgos o los problemas que puede traerles. No conoce sus derechos, sus obligaciones. Quédate con nosotros en Walter Gómez TV Abogado, el canal del asesoramiento jurídico gratuito en YouTube, para hablar de boleto de compraventa. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que las estén pasando bien en este verano, duro verano que estamos atravesando. Desde ya que boleto de compraventa es un tema recurrente en los estudios jurídicos. Desde ya que permanentemente tenemos vecinos que llegan a consultar porque surgió algún problema. Este programa se relaciona con dos videos anteriores, uno sobre acción de escrituración y otro sobre prescripción adquisitiva, sobre usucapión, que recomendamos ver también mientras charlamos sobre boleto. Cuando uno compra un inmueble, porque a este es el boleto que nos vamos a referir, al boleto de compraventa inmobiliario, se dan distintos supuestos. Uno, que compremos un terreno a un particular o una casa a un particular. Una segunda hipótesis sería que compremos un terreno a una empresa loteadora y nosotros hagamos nuestra casa, nuestra vivienda sobre ese terreno. Otra hipótesis sería la tercera. Un conocido vende su casa porque se iba del país o estaba necesitando plata para pagar deudas. Y una cuarta hipótesis: compraste un departamento en un edificio en construcción. En todas estas formas se utiliza el boleto de compraventa, es muy habitual. ¿Qué tienen en común? Bueno, firmaste un boleto, a veces nos dan la posesión, otras veces no. Vamos a empezar por definir el boleto, porque hablamos boleto. ¿Qué es un boleto? Un boleto es un instrumento, es un documento. Vamos a agregarle que es un documento privado en el cual consta un contrato. En este caso vamos a hablar del contrato de compraventa inmobiliaria, pero por ejemplo también se habla de boleto de cesión, de boleto de permuta, de boleto de compraventa de muebles, porque es un instrumento donde queda asentado la voluntad obligacional de las partes, al acuerdo al que llegaron las partes. Nosotros, como dijimos, nos vamos a detener en inmuebles. ¿Cómo se adquiere el dominio de un inmueble? Y vamos a encontrarlo en el Código Civil, en el artículo 1892, que nos habla de que la adquisición derivada, es decir, un acto entre vivos, un contrato entre dos partes, donde se transmite el derecho real de dominio, requiere que concurran el título y el modo suficientes. ¿Qué se entiende por título? El título es el acto jurídico, el contrato de compraventa, revestido por las formas establecidas por la ley, dice el código. ¿De qué estamos hablando? De la escritura pública. La escritura pública. ¿Y el modo cuál es? La tradición, la traditio, la tradición posesoria es el modo suficiente. Transmitimos la posesión. Entonces uno tiene el título, tiene la posesión y requiere también de la inscripción registral. De esta manera se transmite o se constituye el derecho real sobre las cosas registrables. En el caso, el dominio sobre un inmueble. Esto está, recuerden, en el artículo 1892. Los artículos del código los vamos a dejar en la caja de informaciones abajo
para que los tengan directamente a mano cuando vayamos hablando sobre el boleto de compraventa. Entonces hablamos del contrato de compraventa como título revestido de una forma especial que es la escritura pública. Y el boleto entonces, el boleto dijimos que era un documento privado, un instrumento privado. No estamos cumpliendo con lo que dice el código para transmitir el dominio. ¿Hay compraventa? ¿Estamos ante una compraventa entonces de un inmueble si no cumplimos con este requisito esencial, fundamental de hacerlo por escritura pública? Miren, el mismo código nos da la respuesta en el artículo 1193, porque habla de que hay compraventa si una de las partes se obligó a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Y en el boleto de compraventa, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Es decir, entonces en el boleto hay compraventa. Y entonces, ¿tengo el dominio por el boleto o no lo tengo? No, porque hay compraventa, pero falta algo. La escritura pública, que es la que además voy a inscribir en el registro de la propiedad. Esto llevó a la doctrina, lo vamos a pasar muy por arriba porque es una discusión que ya creo que no tiene sentido darla, pero llevó a la doctrina a debates, a largos debates, donde algunos planteaban que el boleto era un contrato previo, un contrato preliminar, un contrato que era la antesala de la escritura, entonces no podía hablarse de un contrato definitivo. Hoy en día, a pesar de que escuché a un escribano hace poco sosteniendo esta teoría, esta doctrina, la verdad es que ya no tiene tantos adeptos. Estamos convencidos de que el boleto de compraventa es un verdadero contrato de compraventa porque cumple los requisitos previstos en el 1123. Además, existe una regulación dentro de la compraventa específicamente para el contrato de compraventa, que tiene que ver con la oponibilidad. Está en la sección 8, en los artículos 1170 y 1171. Esto se resuelve entonces teniendo en claro cuál es la naturaleza jurídica del boleto. Para nosotros, en esto seguimos lo que piensan la gran mayoría de los autores. Para nosotros es un contrato hecho y derecho, diríamos. Es la compraventa definitiva. ¿Por qué? Porque emplaza a una parte en la calidad de comprador y a la otra en la calidad de vendedor. No en el de titular dominial, pero sí de comprador y vendedor. Hay que tener en claro entonces que si no lo hace titular dominial, el propio código debe dar la solución. Y el propio Código Civil y Comercial da la solución en el artículo 1018, que habla del otorgamiento pendiente del instrumento y constituye una obligación de hacer. Es decir, si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad, lo que queda es una obligación de hacer. Si la parte condenada a cumplir esa obligación no lo hace, el juez lo va a hacer en su representación. Obviamente siempre tienen que estar cumplidas las contraprestaciones y asegurado su cumplimiento, ¿no? ¿Qué decimos con esto? Que lo que quedan son obligaciones pendientes, la instrumentación en escritura pública. Esta instrumentación, si una parte es remisa a hacerla, el vendedor no quiere hacerla, incumple, el juez lo va a hacer y lo va a hacer en su representación. Entonces, ¿para qué me sirve el boleto? Como ya dijimos varias veces y lo vamos a repetir, te coloca como comprador, con todo lo que eso significa. Estás como comprador, sos la parte compradora y como es un contrato, tiene un contenido obligacional. Cada una de las partes va a cumplir con sus obligaciones. ¿Qué pasó? Muchas escrituras no se daban, había problemas importantes que siguen existiendo, ¿no? La quiebra del obligado a escriturar, la desaparición, se fugó, no sabemos dónde está, la aparición de acreedores particulares que embargan las propiedades, que embargan los títulos.
todo esto llevó al legislador a tener que tomar una decisión con respecto al boleto de compraventa. Y dada que era muy masivo su uso, evidentemente, y todos lo sabemos, el boleto de compraventa es algo habitual, tan habitual que se venden formularios en librerías que son un desastre, que traen muchos problemas, que aconsejamos, no nos vamos a cansar de repetir, que van a comprar un inmueble, van a gastar miles de dólares, millones de pesos, y no quieren gastar una pequeña suma, a lo mejor en un asesoramiento que te puede salvar de muchos problemas, o en la redacción de un contrato por un profesional que estudió para eso, que se capacitó para eso, y compran un formulario en una librería y lo llenan y bueno, trae los problemas que trae. Pero, ¿qué pasó ante esto? El legislador se vio obligado a proteger al adquirente por boleto. Y es así que empiezan a surgir en nuestra legislación normas para proteger. En el año 1951, que aún está vigente, se sanciona la Ley 14.005, que es para los adquirentes de lotes de terrenos en cuotas, pero no el lote de terreno individual, sino en urbanizaciones, en loteos. Esta ley sigue vigente a la fecha. En 1972 se sanciona la Ley 19.724 de prehorizontalidad. Fue derogada por este Código Civil y Comercial. ¿Qué pasaba? Las personas compraban por boleto de compraventa un inmueble, pero que todavía no estaba construido. Entonces, esta ley fue necesaria, engorrosa, complicada, muy incumplida, pero era necesario para proteger al adquirente por boleto. En 1968, con la reforma al Código Civil, la 17711, aparece la oponibilidad a la quiebra o el concurso del vendedor. Fue fundamental. También está en nuestra ley esto, ¿no? En la 24.522, la ley de concursos, en el artículo 146, segundo párrafo, también está prevista esta oponibilidad. Pero creemos que la solución más importante, más trascendente, llegó ahora con el nuevo Código Civil y Comercial que entró en vigencia en 2015, que fija los requisitos para proteger al comprador. ¿Contra quién? Contra la quiebra o el concurso del vendedor o contra otros acreedores. Y es a partir de aquí donde empieza lo interesante y lo que tienen que saber todos aquellos que tienen algún inmueble adquirido por boleto de compra-venta. Hay requisitos comunes para proteger a los compradores contra la quiebra o el concurso del vendedor o contra otros acreedores. Están en el Código Civil y Comercial, en los artículos 1170 contra acreedores y en el 1171 que habla de la oponibilidad del boleto al concurso o quiebra. Los requisitos de protección comunes son la fecha cierta, este es fundamental, fecha cierta, es decir, tenemos que saber en qué momento se firmó el contrato. ¿Cómo se obtiene esta fecha cierta? Lo más común y lo que todos dicen rápidamente, certificando la firma con un escribano, y es cierto, pagando el sellado, y es cierto, que el boleto quede archivado en algún registro público, en la oficina de catastro, que le dan fecha. ¿Qué fecha le dan? La del ingreso a esa oficina. Fecha cierta. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos fecha cierta, el otro requisito fundamental es la buena fe. No vaya a ser que sea un boleto fabricado para engañar, defraudar a los acreedores. Así que la buena fe cobra una relevancia fundamental. ¿Cómo vamos a demostrar la buena fe? La buena fe la vamos a demostrar con los pagos realizados, la vamos a demostrar con que empezamos a construir nuestra vivienda o realizamos mejoras. Y además aparece un requisito que es habitual en nuestra legislación sobre la materia, que habla de que se debe haber pagado como mínimo el 25% del valor del inmueble. Estos tres requisitos, fecha cierta, buena fe
y pagar como mínimo el 25% son requisitos comunes para oponer el boleto de compraventa al concurso o a la quiebra o ante acreedores, por ejemplo, ante alguien que embargue. Son aquellos que solicitan medidas cautelares. Además, la oponibilidad contra estos terceros acreedores que piden cautelares, por ejemplo, el embargo, que es la más fácil, debe quedar en claro que se debe contratar con el titular registral, con aquel que tiene el dominio, se debe realizar este boleto de compraventa, o tener un perfecto eslabonamiento de boletos, lo que nosotros llamamos habitualmente la cadena de boletos. Es decir, del titular registral le vende a una persona y esa persona nos vende a nosotros. Está perfectamente eslabonada la cadena de boletos. Y además requiere la publicidad suficiente. ¿Y qué es esto de publicidad suficiente? Bueno, la publicidad suficiente puede ser registral, es decir, el boleto de compraventa inscrito en el registro de la propiedad. Atención, en Santa Fe se puede inscribir, en otras jurisdicciones no. O la publicidad posesoria. ¿Qué significa? Estoy ocupando el inmueble, pago impuestos, estoy pagando servicios, la energía eléctrica, el agua, el gas, tengo contratado el cable, he realizado mejoras, la casa tenía 2 dormitorios, le agregué un dormitorio más. Todo eso le da publicidad suficiente, de que de alguna manera si uno le pregunta a los vecinos quién vive ahí, quién es el dueño de la casa, digan fulanito. Y fulanito es un adquirente por boleto que cumple todos estos requisitos y entonces lo hace oponible ante los acreedores embargantes o también ante la quiebra o el concurso. Esto que parece complicado, vamos a empezar a aclararlo. Tengamos en cuenta lo siguiente. Cantidad de personas vienen al estudio, como dije antes, con boletos comprados en la librería o con boletos realizados por alguna hija que está estudiando el secundario y que vio algo, o bajados de internet, con cláusulas que a veces no tienen nada que ver con lo que están hablando ellos, con textos modificados, tachados, corregidos, porque claro, están usando un modelo cualquiera y trae problemas, porque si vos no tenés un boleto de compraventa con fecha cierta, te aconsejo primero que vayas a consultar a un abogado para que vea la forma de tratar de probar la fecha de este boleto y que es anterior a los embargos o a la quiebra o el concurso. Vas a tener problemas, no va a ser oponible tu boleto de compraventa ante el concurso, la quiebra o ante el tercer acreedor que embargó. Entonces o vas a tener que pagar el embargo, vas a tener que levantarlo vos y después tratar de cobrarlo al otro, o tratar de que lo pague, o vas a tener que ir a reclamar lo que ya pagaste al concurso como un acreedor. Y ya se sabe que en los concursos, en las quiebras, no se cobra todo el monto que corresponde. Lo mismo pasa si no se pagó el 25%. No alcanza el 24, el 23, no. Como mínimo el 25% dice el código. Y si lo estás pagando en cuotas, cuidado. Y hemos tenido muchos de estos problemas en el estudio. Es muy común este problema. Y el otro, que aparece también habitualmente, a mí me vendió Carlitos, y cuando uno averigua, Carlitos no es titular registral, no es nada. Y uno le dice, ¿tenés la cadena de boletos? No, tengo el boleto que me firmó Carlitos. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo querés que se haga la escritura? ¿Cómo querés? Claro, aparecen las discusiones, daño y perjuicio, pero a veces Carlitos no está, se gastó la plata, se fue, y empiezan algunos problemas, ya para escriturar. Por eso recomendamos ver los otros videos, el de acción de escrituración y el de usucapión. También aparecen problemas cuando dejé el lote criando yuyos, no inscribí el boleto,
no hice ninguna publicidad suficiente. Y claro, el acreedor vino y embargó el inmueble. Porque acordate que vos tenés un boleto y al no estar elevado a escritura pública, el titular sigue siendo aquel que figura en el registro de la propiedad. Y si esa persona que figura en el registro de la propiedad entra en deudas, entra en quiebra, lo que va a ocurrir es que los acreedores van a ir sobre ese inmueble para meterlo en el activo concursal o para embargarlo si es un acreedor particular y para rematarlo después y cobrar su acreencia. ¿Y qué es lo que pasa con vos? Por ejemplo, si es un concurso o una quiebra. Si vos cumpliste todos los requisitos que dijimos, que cuáles eran, y lo voy a repetir muchas veces: fecha cierta, buena fe, pagar como mínimo el 25%, vamos a tener la posibilidad de exigir que el juez otorgue la escritura, porque tengo un crédito contra ese concurso y es la obligación de hacer. Si todavía me queda por pagar, eso que tengo que pagar ingresará al activo concursal, y si me queda un saldo a pagar en muchas cuotas, se podrá constituir hipoteca sobre el saldo de precio. Pero si no cumplo estos requisitos, me tendré que presentar como un acreedor más a la quiebra, al concurso, una víctima más. Entonces, van los consejos para todos ustedes. ¿Qué hay que hacer cuando uno va a comprar un inmueble? Primero, verificar cuál es el titular inscripto, que no haya medidas cautelares sobre el inmueble, primero de todo. Lo segundo, hacer un boleto serio, bien hecho. Insistimos con esto, van a gastar a lo mejor los ahorros de su vida y se van a comprometer a pagar durante años. No es justo que lo hagan mal. Les aconsejo que se asesoren por un profesional. Obtener rápidamente la fecha cierta, inmediatamente, certificando la firma, pagando sellados. Ocupar el inmueble. Ocupar el inmueble puede ser en carácter de tenedor o en carácter de poseedor. Es aconsejable que quede claro que es en carácter de poseedor, porque hemos encontrado cláusulas donde se otorga en carácter de tenedor, temporalmente hasta que se cumpla el pago de tanta suma de dinero, pero no importa. Uno, cuando va a comprar, debe asesorarse y debe requerir y debe ocupar el inmueble en la calidad de poseedor, es decir, con animus domini, con ánimo de dueño, de propietario, poner servicios a su nombre, realizar mejoras, comportarse como dueño. Esto es clave al momento de adquirir un inmueble por boleto. Y por supuesto, lo ideal sería rápidamente llegar a la escritura, rápidamente llegar a la adquisición del dominio. Hasta aquí estas normas generales. Siguen los adquirentes en modalidades especiales como los loteos, los departamentos, pero para que no se haga largo este bloque, vamos a cerrarlo aquí y en otro bloque, para el canal de YouTube, en otro video, vamos a seguir con esto que es bien específico: la compra de inmuebles en loteos, la compra de inmuebles en edificios a construirse.